la música sirve para, entre otras cosas, hacerte humano y darte cuenta de que somos bastante ignorantes. Vivir el pasado es algo que siempre hacemos y nos arruina el presente, ¿no? O sea, el pasado ya fue, el futuro no sabemos. Entonces, la única forma es estar hoy tratando de esto, de disfrutar, de ser conscientes de lo que nos pasa ahora. Y ya está, y este rato que estamos conversando no se repite. Aparte de conectar de manera más humana con el público, tendríamos también que los músicos apoyarnos más. Los que nos dedicamos al arte nos podemos tomar en broma muchas cosas que la gente común se toma en serio. Entonces por eso nos podemos tomar en serio cosas que la gente común se toma en broma, ¿no? Y a partir de ahí sentí que el escenario es mi lugar. Y nunca más me bajé del escenario, ¿no? No sé cuál es la receta, pero me pasa que hablo y la gente me presta mucha atención, mucha más de la que yo me prestaría a mí mismo, ¿no? Es muy común en los jóvenes decir, me gusta tal cosa, pero me voy a morir de hambre. Enfócate en qué te gusta, qué te apasiona, qué querés hacer. Después vas a ver la forma de que eso también sea su medio de vida. Todos somos parecidos en esa intención de ser distintos, ¿viste? Todos queremos ser distintos. Todos queremos, no, porque yo soy especial. Nadie es especial. O sea, ni vos ni yo somos especiales. No, digamos, tocamos el piano, sí, pero cuando alguien te dice, yo te fui a ver y me puse a cantar en un coro, empecé a estudiar piano, entonces digo, bueno, algo especial hice, ¿no? No es que yo sea especial, pero le mejoré la vida a alguna persona, ¿no? Y eso me hace sentir exitoso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto no es clásica. Hoy os traigo un invitado de lujo. Realmente es una suerte que podamos tener a alguien como él aquí en el podcast. Alguien en el que además yo admiro profundamente. Hoy tengo conmigo a alguien que no solo habla de música, sino que la convierte en un puente entre las personas. Un director de orquesta, director de coros, escritor, pianista, comunicador y divulgador que entiende la música, la emoción y el humor y lo humano como pocas personas. Así que le damos la bienvenida a Esto no es clásica a Sergio Feferovich. Sergio, bienvenido. Hola Fabio, ¿cómo te va? Bueno, qué presentación, qué maravilla. La verdad que no me identifico con todo eso que decís, pero bueno, debe ser algo de eso, ¿no? Sí, es todo, por supuesto, es todo real. Bueno. De todas maneras, me gustaría pedirte, para quien quizás a lo mejor pues no te conozca, si podrías presentarte y decirnos un poco sobre ti. Bueno, soy músico, estudié música toda la vida. Desde muy chiquitito empecé estudiando flauta dulce, después pasé a la guitarra, el piano, después empecé, como que se fue ampliando mi base de estudios, ¿no? de instrumentos. Después me dediqué más específicamente al piano, a pesar de que tuve el título de profesor de guitarra, me dediqué más al piano y a partir de ahí empecé a hacer música de cámara. Luego empecé a dirigir coros, luego estudié dirección orquestal y bueno, tuve algunas becas para estudiar en Estados Unidos, hice una maestría en piano, después una maestría en dirección orquestal y un doctorado en la Universidad Johns Hopkins, que fue, digamos, lo empecé casi sin darme cuenta, básicamente por una insistencia de quien era mi profesor en ese momento, Frederick Prausnitz, que me dijo, empieza el doctorado, después cuando te canses te volvés, pero tenés mucho que aprender todavía. Y bueno, empecé y terminé, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empecé bueno, justamente me fui a Estados Unidos cuando gané el concurso para dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras en Centroamérica. Ahí estuve algunos años viviendo en Tegucigalpa, en la capital. Y después de eso volví a la Argentina. Una de las cosas que hacía en Honduras fue, bueno, por ahí no estoy presentándome, ya estoy hablando un poquito más, pero sí. Me acuerdo cuando hacíamos los ensayos generales, la orquesta tocaba cada 2 semanas. Ajá. Y los ensayos generales eran con el teatro vacío. Y como todos los ensayos generales en general, salvo alguna persona, algún funcionario. Y yo pensé que eso era un desperdicio de recursos. Tenés una orquesta tocando un programa. Entonces dije, ¿por qué no? Hablé con el ministro de Educación de ese momento. Le dije, ¿por qué no traen a chicos de escuelas, ¿no? a
a ver estos ensayos, porque es... Y me acuerdo la primera vez que vi una escuela con todos los chiquitos de guardapolvo blanco y ahí comprobé que el prejuicio con la música sinfónica es de los adultos, no de los chicos, porque los chicos estaban fascinados. Cuando estaban todos sentados con la orquesta ahí a punto de tocar, la directora me dijo: ¿ustedes hacen música clásica? Con esa cara, ¿no? ¿Clásica? Yo le dije, sí. Me dijo, bueno, si quiere cuéntele un poquito de qué se trata y yo me lo llevo a los chicos. Le dije, no, usted déjelos que yo me encargo. Y a partir de ahí, bueno, justo íbamos a tocar ese día la Sinfonía número 1 de Brahms, una sinfonía pesada para chicos. Pero yo les conté que Brahms era un gordo que tenía que le gustaba tal cosa, que tocaba tal melodía. Y la verdad que escucharon la sinfonía así comentada. Y cuento esto porque después eso se transformó en costumbre. Cada concierto tenía el ensayo general abierto a las escuelas, ¿no? Uh-huh. Y dije, ¿por qué no voy a hacer esto en la Argentina, ¿no? Y en Argentina, cuando volví, después de que terminé el contrato en Honduras, empecé a elegir una orquesta de cámara en el Gran Buenos Aires y empezamos a ir a escuelas, sobre todo escuelas de zonas carenciadas, ¿no? Para hacer conciertos didácticos. Los chicos recibían a la orquesta como si fuera una fiesta, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí dije, le planteé a los músicos, ¿por qué no probamos a hacer esto en un teatro a nivel privado, ¿no? Y así surgió un espectáculo que después se llamó La Vuelta al Mundo en un Violín, que ganó muchos premios. Y digo, ¿cómo se relaciona esto con lo que estoy haciendo ahora? Bueno, cuando hice La Vuelta al Mundo en un Violín, estuvimos como 10 años en cartel, era una orquesta con mucho éxito y muchos premios, como dije, y ahí me vio gente de TEDx Río de la Plata, que es una filial TEDx, ¿no? De Buenos Aires, uh-huh. Del TED.com de Estados Unidos, que son esas conferencias cortas, ¿no? Y me llamaron para hacer una presentación y esa conferencia se llamó La Música de las Ideas, justamente, que duró 18 minutos, que era la duración estándar. Y yo la hice como un juego, la verdad que siempre me divertí mucho con la música y lo hice como si fuera una cosa del momento, listo, la hago y después sigo con mis cosas. Bueno, esa conferencia empezó a tener muchas visualizaciones, empezaron a llamarme de otros lugares, de empresas, de ONGs, de fundaciones para dar una conferencia parecida y empecé a trabajar como conferencista, además de dirigir coros y orquestas y dar clases en la universidad. Y hace un tiempo, un productor de Mar del Plata, Manuel Martí, me dijo, ¿por qué no probamos esto en el teatro? Lo mismo que había intentado con La Vuelta al Mundo en Violín y con la misma poca expectativa le dije, bueno, hagamos un par de funciones a ver qué pasa. Y ese par de funciones se transformaron ya en más de 100 de esta propuesta que empezó en Buenos Aires, se trasladó al resto de la Argentina, luego a otros países de Latinoamérica y ahora en gira por España. Sí, porque actualmente estás de gira por aquí, por España, con precisamente La Música de las Ideas, siendo más mañana, bueno, aunque esto no lo vamos a transmitir justo hoy, siendo mañana el último concierto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, tras más de 10 ciudades o 12 ciudades en total, ¿no? 12 ciudades. 12 ciudades por toda España. Así que bueno, antes de meternos un poco en profundidad, sí te quiero preguntar algo importante y es, ¿comida española o argentina? ¡Qué pregunta! Y lo que pasa es que diría, bueno, depende de qué, pero la comida argentina es muy rica. Sí, ¿eh? sí. O sea, el asado, es muy rica, sí. El asado en Argentina, vos estuviste ahí, sí, estuve ahí. El asado tiene un sabor distinto, ¿no? Y la pizza en Argentina, y el helado en Argentina, yo digo que eso es insuperable. Por supuesto, después venís acá y... Las empanadas, los alfajores... Todo, bueno, ¿viste? La pizza con fainá, por La pizza con fainá. Bueno, acá también debo decir que hay un montón de comida. Lo que hay acá es mucha variedad, ¿no? Tal vez allá no hay tanta, pero hay mucha variedad y también comida muy rica. Pero bueno, son otras costumbres. Me parece que no está bueno decir qué es mejor o peor, sino qué es lo que estás acostumbrado a comer, ¿no? O sea, yo viví en Estados Unidos varios años y nunca me pude adaptar a, digamos, ni a cenar a las 6 de la tarde ni a comer panceta en el desayuno, ¿no? Así que, claro, por eso son costumbres más que decir mejor o peor, sí. Bueno, yo creo, y en general, que eres uno de los grandes divulgadores de música en el mundo hispanohablante, alguien que entiende la música y las historias y a las personas. Y me gustaría preguntarte que en un mundo tan rápido, tan ruidoso y tan distraído, ¿qué papel juega hoy el arte y la música en nuestras vidas? Bueno, me parece justamente que en este mundo tan ruidoso y tan distraído hay una necesidad, o sea, toda carencia
genera una necesidad, ¿no? Y la carencia de tranquilidad, la carencia de paz, hace que haya necesidad de música, ¿no? Necesidad de arte. Hay veces que necesitas estar tranquilo. Y la música es una aliada fantástica para eso, ¿no? Escuchar música que no tiene que ser música lenta necesariamente, pero música que te hace una pausa, ¿no? De esta realidad tan agobiante que muchas veces vivimos. Entonces me parece que una frase que dijo Verdi, volvamos al pasado, que eso será progreso, me parece que esto de la música de las ideas es un concierto de piano y la gente vuelve a disfrutar de la sensación de estar en un lugar sin pantallas, sin apuro, digamos, tratando de pasarla bien, disfrutando, riéndose también. Creo que el arte nos tiene que ayudar a eso, ¿no? A volver a identificarnos como humanos, más allá de las pantallas, más allá del avance tecnológico, que tampoco se puede negar, porque me parece que eso es un error, negar que existe la IA, que existe la Internet, que existe en las redes, pero bueno, ¿de qué manera esta cosa adictiva que tienen las redes podemos manejarlas para que nosotros manejemos a las redes y no al revés, ¿no? Total. Porque, para quien no lo sepa, en tus espectáculos no son conciertos de piano, por así decirlo, de los más habituales, de que sales, tocas, te aplauden y te vas, sino de que eres una persona que cuenta historias, que narra historias, ¿no? ¿Y por qué crees tú que es importante en tus conciertos, además de tocar, de contar todas estas historias? Bueno, en realidad primero a mí me sale, o sea, no es que lo vea más o menos importante, me sale hacerlo. También creo que la institución del concierto, si no le damos una vuelta de tuerca, se muere. O sea, las salas de conciertos están con un promedio de edad de público cada vez más grande. Sí. Hay cada vez menos pelo o más canas, como quieras decirlo, y cada vez menos gente. Entonces, o hacemos algo o después no va a haber quién financie una orquesta que no sea el Estado, ¿no? Hay orquestas que todavía, digamos, la gente va a Nueva York y va a ver la Filarmónica de Nueva York o a Berlín, pero eso no puede ser referencia. Lo que hay que hacer, me parece, es alimentar a las orquestas que necesitan justamente los recursos. Las orquestas de jóvenes, las orquestas municipales, provinciales, las orquestas más chicas, ¿no? Y una de las formas de generar nuevos públicos es generar más músicos, ¿no? Porque quienes van a ver una orquesta muchas veces son los músicos, los mismos estudiantes de música, y esta forma de dar un concierto explicando un poquito es atraer a quienes no saben de música y dicen que hay que saber, ¿no? Porque yo creo que no hay que saber, pero bueno, si se las presentás de una manera más amena, es más fácil que accedan. Hay un gran matemático argentino que se llama Adrián Paenza, que es un divulgador de la matemática justamente, y que él da un ejemplo, porque la matemática tiene mala prensa, ¿no? Para la gente, o sea, que es difícil, y la matemática a mí me encanta, es maravillosa. Y él dice que muchas veces se enseña matemática como si dijeras, vamos a jugar al fútbol, ven y te invito a jugar al fútbol. Bueno, vos ponete en la barrera y yo pateo, ¿no? Y eso no es jugar al fútbol. Por supuesto, es parte de un partido de fútbol, pero jugar al fútbol es otra cosa. Y si yo te digo, vení, te va a gustar la música clásica, vení, escuchate una ópera de Wagner, ¿no? La primera cosa que escuchás una ópera de Wagner te querés matar, ¿no? O sea, te da gana, como diría Woody Allen, te da gana de invadir Polonia, ¿no? Así que por eso me parece que está bueno, la música creo que está buena y hace bien, y la música creo que es para todos. De hecho, mucha música que escuchamos hoy en un teatro lírico es música que fue popular en sus orígenes, ¿no? Nadie se va a espantar si escuchas valses de Strauss en el Carnegie Hall, pero los valses de Strauss los tocaban para bailar. Strauss componía, estos son todos bastante parecidos al margen, ¿no? Entonces, si no hacemos que eso sea más accesible, y después nos vamos a quedar sin música, ¿no? Y es una lástima. Sí. Yo sí que pienso que vivimos en una época, pues, una época con la mayor crisis de atención de la historia, por todo este tema de precisamente que hablamos de las redes sociales, del teléfono y así. Y yo sí que creo que el arte en general y la música es un gran oasis
para volver a sentarte eso, en un auditorio, como comentabas, ¿no? Sin pantallas, sin prisa y simplemente, pues incluso a oscuras, a escuchar pues una historia, ya sea musical o a través de tus historias, y conectar con muchas cosas, ¿no? Hay una cosa que dices mucho en tus conferencias que a mí me ha encantado, que dices que tanto en la vida como en la música, muchas veces nuestro valor depende del contexto, ¿no? ¿Podrías elaborarnos un poquito de esto? Sí, bueno, siempre me llamó la atención cuando de repente cerca de mi casa abrían 2 bares, uno enfrente del otro, ¿no? 2 bares que los dos vendían bebidas, café, y uno a los 2 meses explotaba de gente y el otro terminaba cerrando, ¿no? Uh-huh. En el mismo lugar, con la misma mercancía. Y eso me parece que es algo que tiene que ver con que la idea es la misma, ¿no? Los dos tuvieron la idea de poner un bar, pero uno seguramente lo hizo con un contexto, o sea, con empleados más capaces, con un criterio comercial mucho mayor, con una proyección de trabajo distinta. Entonces siempre digo, bueno, un ejemplo que doy en mi charla TED es cuando, digamos, escuchás para Elisa, vos decís, bueno, ya tengo la idea, entonces Beethoven lo escribió así. Pero el ejemplo que yo doy es qué pasa si el contexto está en otra tonalidad, ¿no? Ajá. Yo lo toco acá, el contexto. Y parece que estuviera todo bien, podés tener el contexto y acá tenés la idea. Pero lo juntás y no suena bien, ¿no? Y esta disonancia no es algo que sea producto de que tenés una mala idea, sino que no encontraste que esto no va con esto. Y lo que va es muy parecido. Entonces creo que ponemos demasiado énfasis. Por ejemplo, conozco muchos cantantes, ¿no? Uh-huh. Profesionales que estudian mucho, que cantan bárbaro, y ponen el 95% en conectar con el hilo que lo tira para arriba, con la voz, que el apoyo, que subo, que las vocales, qué sé yo, y dejan 0 de su tiempo o el 5% de conectarse con gente que los haga cantar. Entonces, en ese caso están priorizando la idea y vos podés ser el mejor cantante del mundo, pero si no tenés quien te produzca, si no tenés una orquesta con la cual tocar, si no tenés un pianista que te acompañe, aunque seas el mejor del mundo, es raro que te vaya bien. Entonces, me parece que el contexto a veces hace que incluso una persona que no es tan talentosa termine triunfando por encima de gente más talentosa. ¿Por qué? Porque, bueno, el ejemplo que doy es el del Samba de una nota sola, ¿no? De Tom Jobim. Que vos escuchás esto y decís, ¿qué es esto? ¿No? Pero esto, con un contexto adecuado, empieza a tener otro valor, ¿no? Entonces, yo insisto mucho en que además de tratar de ser creativo, de tener ideas y de estudiar mucho, porque hay que estudiar, hay que formarse, me parece que está bueno ver de qué personas te rodeás, ¿no? Uh-huh. A qué profesores tenés, ¿no? Cómo invertís tu tiempo. Si vas a estar perdiendo tiempo con cosas que no son productivas para lo que quieres hacer, estoy hablando de música, pero se aplica a cualquier profesión, ¿no? O sea, parece que todo tiene que ver con saber en qué lugar vos querés poner en práctica tus ideas, y de eso es lo que hablo justamente en alguna de mis conferencias. Maravilloso. Además me gusta como de alguna manera le quitas ese velo de seriedad a toda la clásica que a veces parece que tiene y que tampoco, yo creo que no tampoco sea necesario, diciendo incluso que dices que el humor es un bien esencial. Claro, pero fíjate, ahí te voy a corregir, porque yo no le quito seriedad. No, bueno, sí. No, porque es muy común. Lo que le quito es solemnidad. Okay. Pero hay mucha gente, muchos músicos que están con esta idea de que ser solemne es ser serio, ¿no? Se confunde una cosa con la otra. Entonces, yo a veces doy conciertos en zonas que no son especialmente especialmente habitués de la música clásica. Entonces, dirijo una sinfonía y cuando termina el primer movimiento la gente aplaude. Y está bien que aplauda. Claro. Está bien que aplauda. Está bien, la obra, el compositor la
la pensó como 4 secciones en donde hay una conexión. Pero si termina el primer movimiento con alegría y la gente quiere aplaudir, está perfecto. Pero todavía hay músicos que se ofenden, como cómo es que no tienen la cultura para saber que ahí no hay que aplaudir, ¿no? Y, digamos, o sea, cuando termina el primer movimiento, la gente aplaude, yo tampoco me voy a dar vuelta y saludar porque no terminó la obra. Pero que aplaudan está perfecto. Entonces, de vuelta, le quito solemnidad, pero me parece, y un ejemplo que doy siempre es el de Lelutier, un conjunto que hacía humor con música, pero eran lo más serio del mundo. Cero solemnidad, pero muy profesionales. Entonces, el humor creo que es algo muy serio. Creo que se puede mejorar y también tiene mucho de innato. Hay gente que es naturalmente tiene buen humor, es divertida, y hay gente que no. Pero me parece que no hay que forzarlo, ¿no? Si te sale, te sale y bueno, a mí me sale. O sea, y eso, pero no es que lo diga que a mí me sale. Yo digo que me sale por la reacción que tiene la gente, ¿no? Total. De estar sonriendo durante la función y de divertirse con algunas cosas que son bastante pavas, que digo, ¿no? Pero es que yo creo que a día de hoy, precisamente con todo esto que hablamos de las inteligencias artificiales, por ejemplo, o que la gente está muy distraída, o el tema del perfeccionismo en las redes sociales, creo que a veces esa humanidad a la hora de tocar, esa, digamos, hacerlo con humor, hacerlo con conexión, hacerlo desde lo personal, creo que también, desde mi perspectiva, también como pianista, creo que es lo que conecta más con las audiencias a día de hoy. Yo desde que soy pequeño recuerdo que tengo muy grabado en mi memoria un concierto que se vino a mi pueblo a tocar un cuarteto, y recuerdo que nos explicaban las piezas antes de tocarlas. Ya no con historias personales, pero sí nos contaban pues por qué Beethoven había compuesto a lo mejor ese cuarteto en particular, o cómo funcionaba precisamente ese cuarteto y por qué habían escogido justo ese cuarteto y no el otro. Y yo recuerdo con, no sé, 8 años a lo mejor, una ilusión tremenda, quererlo ya escuchar antes de que sonara. Claro. Tenía esa cosa. Yo creo que a día de hoy, yo también siempre cuento, explico las piezas en los conciertos, y también explico por qué yo he escogido pues esta pieza y no la siguiente o no la anterior. Y yo realmente creo que a día de hoy, para mí, pues también tengo plena admiración por lo que haces, porque me parece que es exactamente un poco lo que deberíamos hacer los músicos clásicos en general, incluso las orquestas. Debería haber un divulgador, un comunicador en esos conciertos que nos contara qué es la Sinfonía número 1 de Brahms. ¿Por qué la compuso Brahms? Habrá mucha gente que ya lo sabrá, pero la gran mayoría del público no. Y yo creo que eso le engancharía al público más. Sí, aparte lo haces más humano, o sea, los preparás, ¿no? Cuando Haydn escribió la Sinfonía de la Sorpresa, seguramente la conoces, en el segundo movimiento hace... que si vos lo escuchás decís, ay, qué lindo, está bien, está lindo. Ahora, yo te cuento que esta sinfonía la escribió un poco como rebelándose ante su patrón, porque a Haydn le molestaba que la gente acudiera a sus conciertos y se quedara dormida. Entonces la llamó a la sorpresa porque escribió este movimiento, y ese tema que toqué recién lo repite pero más suave. Casi que ni se escucha, ¿no? Y ahí tocó un acorde con trompetas y timbales y toda la orquesta fortísimo. Y me imagino el duque haciendo, ¿qué pasó, no? Sí. Y Haydn riéndose, ¿no? Entonces, cuando contás eso, la gente escucha ese movimiento, incluso toda la sinfonía esperando ese momento, y le das de dónde agarrarse. Exacto. Más allá de decir qué lindo, qué feo, ¿no? Entonces, o cuando decís, qué sé yo, el contrapunto son 2 voces que dialogan, ¿no? Y alguien puede escuchar esto. Pero eso decís, mira, acá tenés una voz y la otra la escucha. Entonces juntas. Entonces ahí tenés otras herramientas, otro material para decir, mira, estoy escuchando esto que es de Bach, pero además estoy escuchando cómo hay 2 melodías como si fueran 2 personas que están dialogando. Entonces, todo lo que haga que la música se relacione con algo que te pasa en el día a día, aunque no seas músico, me parece que suma, ¿no? Suma esta cosa de, bueno, esto es así como nos pasa a todos cuando dialogamos con alguien, ¿no? Exactamente.
Además, a mí me resulta muy curioso porque yo soy de un pueblo muy pequeño y siempre que tengo la oportunidad de tocar en mi pueblo, gracias, tenemos un media cola, un baby grand, un cola pequeñito, y siempre que voy toco, ¿no? Y muchas veces hay veces que viene gente que me dice, nunca he ido a un concierto de piano y quiero ir, ¿no? Y me dice, pero yo no entiendo, yo no sé nada. Claro. Y siempre les digo, es que no tienes que saber nada. No digo, ¿a ti te gustó? Sí, me encantó, suficiente. Suficiente, claro. No hace falta saberlo más. Yo creo que cuanto más sepas, probablemente lo disfrutes más, al conocer más. Y como dices en una de tus charlas, es que a todo el mundo le hace bien la música. Sí. Pero aparte, lo que llama la atención es que nadie va a un recital de Oasis o de Coldplay y dice, no, yo no voy porque no entiendo. Es como que para escuchar a Coldplay no hay que entender, ¿no? Y para escuchar a Mozart sí. No sé bien de dónde viene ese prejuicio, porque en todo caso, si vos decís, no voy a escuchar a Mozart porque no entiendo, podrías decir, no voy a escuchar a Coldplay porque tampoco entiendo. O sea, si no entendés, no entendés. Pero es como que la música más popular nos permite decir, bueno, la disfruto igual, ¿no? Es de más fácil acceso. Y por otra parte, es un poco cierto eso. Sí. Requiere la música, bueno, más allá que Mozart es muy accesible, pero bueno, siempre requiere más audiciones, más escucha que un tema de un comercial que enseguida se te queda pegado, ¿no? Pero me llama la atención que haya que entender un tipo de música y la otra no, ¿no? En el prejuicio, ¿no?, de la gente. Sí, hablando un poco de la diferencia entre a lo mejor la música más popular y la música clásica, culta, digamos, como decirlo, más elaborada, Beethoven decía que la música es una revelación más alta que toda sabiduría y filosofía. Y yo te quiero preguntar si crees que la música a día de hoy todavía sigue teniendo ese poder de revelar lo que el lenguaje no puede o no alcanza, o el ritmo actual de consumo ya la está desconectando de esta profundidad. Uy, qué pregunta profunda. Lo que me parece es que a mí me gusta citar, hay una obra de teatro de un escritor muy mediocre, que ahora te vas a dar cuenta por qué era muy mediocre. Una obra de teatro en que un personaje dice, porque nosotros, los hombres de la Edad Media, no podemos permitir que el rey nos someta a este castigo. Y en la Edad Media, nadie decía que estaba en la Edad Media, ¿no? O sea, es ridículo pensarlo así. La Edad Media existe a posteriori, cuando hay una Edad Moderna. Y hoy nos falta el filtro de la historia. No sabemos cuál es la música que hoy va a quedar para las generaciones que siguen, ¿no? Sabemos que ya, por ejemplo, los Beatles van a quedar, porque ya dieron muestra después de 60 años que su música se sigue escuchando. Y ya son clásicos. Y una de las teorías que no es mía, que la escuché de algún musicólogo, es que la música académica, no me gusta llamarla clásica porque está el periodo clásico, ¿no? De Haydn, Mozart y Beethoven, pero la música académica, la música más formal, si querés, en el siglo XX se desvió hacia una cantidad de experimentaciones. Vos mencionaste antes a George Crumb, o tanto a Stockhausen o a John Cage, tanta gente que hizo cosas muy sofisticadas y muy valiosas y muy geniales, pero que se alejaron del gran público. Hoy en día cuesta imaginarse, pero cuando Beethoven componía una sinfonía, todo el mundo decía, va a estrenar una nueva sinfonía Beethoven, ¡vamos! O sea, era el evento cultural, pero el pueblo, todo el mundo iba a escuchar una sinfonía. ¿Qué otra genialidad se le ocurrió al sordo inmenso, no? Pero a partir del siglo XX, la gente quiere seguir escuchando las sinfonías de Beethoven, porque cuando decís estreno una obra Stravinsky, la gente dice, no sé si quiero ir, ¿no? Digo la gente, por supuesto, siempre ahí, pero la gran mayoría va a decir, prefiero una sinfonía de Beethoven. Pero quienes siguieron haciendo música bastante sofisticada y masiva, que le gustaba a mucha gente, fueron los Beatles. Antes de ellos, por supuesto, estuvo Gershwin, todo el jazz y tanta gente, pero los Beatles ya podemos decir que son clásicos, que están, no sé si a la misma altura musical, creo que no, pero sí a la misma altura de perdurabilidad o permanencia que los clásicos. O sea, en el futuro seguramente se va a seguir escuchando Bach y Mozart, no sabemos si va a ser masivo, pero se va a seguir escuchando, y se van a seguir escuchando los Beatles, y tal vez a Queen, ¿no? Pero hoy, ¿qué banda o qué compositor? Hay algunos compositores muy geniales hoy que no son masivos, que no son muy conocidos, como Eric Whittaker o
Ola Hielo, un noruego, componen música muy interesante. Yo creo que pueden llegar a perdurar, pero no sabemos. Entonces, estamos como esos hombres de la Edad Media que no sabían que estaban en la Edad Media. Y ahora estamos en una transición a vaya a saber qué, ¿no? El futuro nos dirá, pero creo que la música sigue siendo una herramienta social muy poderosa. Lo ves en los estadios de fútbol, ¿no? O sea, en los estadios de fútbol la música, los cantos de las hinchadas son una forma de rebelarse, de marcar territorio, ¿no? Así que tiene un poder muy grande y lo sigue teniendo en la música. Sí. ¿Cuál es la mentira más grande que nos han contado sobre la música clásica o la música académica? La mentira más grande, bueno, un poco ya lo dijimos, no sé si la más grande, pero me acuerdo, mis hijos, cuando eran chiquititos, Mirena y Jeremías. Un día Jeremías se equivocó en no sé qué cosa, estaba pintando algo, tenía 2 años y Mirena tenía 3. Y Mirena le dijo, déjame a mí que yo sabo. Déjame a mí que yo sabo, le dijo. Y digo, ¿por cuál es la mentira más grande? Es decir, yo sé. Cuando alguien se dedica a la música, no importa qué género, dice, no, yo sé música. Y a mí, debo decir que en los Reels, en Instagram, la mayoría, el 99% de las cosas son de elogios. Desde genio, me dicen de todo, todas cosas lindas, la verdad que yo soy muy agradecido por eso. Pero cada tanto aparece algún músico que por ahí no le gusta lo que hago. Suelen ser músicos los que me critican, sí. Porque a vos te va a pasar algo parecido. Y me dice, nada, lo que está diciendo es cualquier cosa. Y yo sé de música. Entonces cuando me dice yo sé de música, yo digo, estamos ahí en un problema. Porque la verdad que cuanto más sabes, cuando más estudias, más te das cuenta de lo que no sabes. Totalmente. Y a veces el ejemplo, o sea, si vos sos arquitecto y te dicen, mira, construime un edificio que tenga tal característica, vos lo haces, vas el plano, te lo aprueban, haces el edificio, vos decís, yo soy un genio, hice este edificio como me pidieron y está el edificio. Pero si vos tocas Bach o tocas Mozart, aunque toques una versión que a vos te fascine, tenés atrás tuyo a Bach, que te está mirando, que está diciendo, bueno, vos tocas muy bien, yo lo compuse eso. ¿Ves? Entonces, esta cosa y más sabiendo un poquitito de música, o habiendo estudiado, viendo las cosas que hizo Bach, sin WhatsApp, sin tecnología, sin programas, con su cabeza nada más. Es como decir a alguien que estudie mucho filosofía y diga, yo sé filosofía, yo estudié mucho, yo sé filosofía. Y vos decís, ¿y qué haces con Platón? ¿Entendés? Que hace 2000 años, o sea, con su cabeza nada más escribió cosas que hoy todavía se siguen analizando, interpretando. Entonces, creo que la mentira, volviendo a la pregunta, la mentira más grande es decir, yo sé. La música sirve para, entre otras cosas, hacerte humano y darte cuenta de que somos bastante ignorantes. Sí, yo también lo pienso. O sea, curiosamente, en mi círculo de amistades hay muy pocos músicos porque es muy difícil a veces encontrar un ambiente, por decirlo de alguna manera, sano dentro de eso, porque con quien más disfruto ir a conciertos de música en general siempre es con gente que no son músicos, precisamente por eso. Porque además yo creo que la gente que a lo mejor no son músicos formados académicamente se centra muchas veces más en lo que les ha gustado. Y muchas veces la gente que sabe, como bien dices tú, se centran en las cosas que no. Demasiado pedal en el Bach. Fuera de estilo. Sí, fuera de estilo. Pero, ¿qué más? Pero ¿qué te gustó? Claro, bueno, claro. Y aunque haya sido eso así, ¿te gustó esa propuesta de este intérprete o no? ¿No? Entonces, además, creo que es un mundo en que realmente nos ponemos muchas veces el palo en la rueda a nosotros mismos. O sea, sí. Es un mundo muy competitivo en el que, en lugar de apoyarnos los unos a los otros, parece que siempre estamos como compitiendo. Y no creo que suceda tanto en otros ámbitos. No sé por qué precisamente a lo mejor en este tema de la clásica también es cierto que estamos muy centrados en nosotros mismos, ¿no? La idea del pianista que sale solo, solitario, toca, romántico y no sé qué, ¿no? Entonces como que esa competitividad que a mí nunca me gustó. Yo creo que también, aparte de conectar de manera más humana con el público, tendríamos también que los músicos apoyarnos más. Yo lo pienso más así. Sí, puede ser. O sea, generar también oportunidades para los demás y colaborar con los demás. Sí, creo que es una cuestión de
que somos del mismo gremio, no Sí. tenemos por qué vamos a competir si los dos hacemos lo mismo, Lo música, mismo. ¿no? Claro, sí. Y Bueno, vamos a hacer cosas juntos. es cierto, es bastante idealista, pero bueno, lo comparto. Sí. Me parece que ojalá se diera eso. Pero bueno, la música muchas veces viene a fomentar egos previos. O sea, Sí. no es que porque sos músico tenés un ego enorme. Vos tenés un ego enorme y desde antes, ¿no? Totalmente. Y lo tendrías si fueras pintor o si fueras bailarín o si fueras... O sea, entonces me parece que pasa más allá. Lo que hace la música es exacerbar esas cualidades humanas que tenías seguramente de manera innata, y lo que hay que trabajar es el ego, no la música, ¿no? La música pobrecita no es Claro. culpable, ¿no? Y hay, más allá de esto que decís, que hay mucha competencia, también hay músicos maravillosos, Sí, por muy supuesto. solidarios, hay músicos que muestran que la música es un bien, ¿no? Y lo comparten, y me parece que está bueno partir desde ahí, ¿no? Los coros, por ejemplo, son organismos que siempre elogio mucho porque son, si bien hay de todo, hay coros también con bastante mala energía, pero en general los coros son lugares de mucho crecimiento colectivo, ¿no? De mucha comprensión, de mucha solidaridad. Por lo menos los coros que yo dirijo, el coro Clavecí, el coro provisorio, son coros que tienen una actitud muy noble, sobre todo entre sus integrantes, ¿no? Donde no hay competencia, lo que hay es ganas de hacer las Exacto. cosas bien y ganas de que todos afinen la misma obra, ¿no? Sí. Yo es que creo que a cualquier persona que no haga música o no consuma arte, yo es algo que siempre les animo a que lo hagan. Cualquier tipo. O sea, me parece que es algo que te genera más sensibilidad, más empatía, y creo que de verdad, no sé si fue Beethoven el que decía que la música hacía mejor a las personas, pero yo estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, Sí. yo creo que la gente que consume arte, a mí me pasa también cuando conecto con personas, que la gente que tiene... No tienen por qué ser profesionales, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero sí que es cierto que la gente que consume arte de cualquier tipo tiene otra sensibilidad que genera otra empatía también. Y es otra bondad, no sé, me parece Sí, que sí, por sí, eso no no. entiendo la vida sin arte Y también. está comprobado también, sobre todo los chicos cuando estudian, desde pequeños estudian un instrumento, tienen una forma de comunicarse distinta. Sí. Incluso por eso existe la musicoterapia, que se utiliza para chicos con problemas de atención, o con problemas de autismo, o problemas de comunicación. De repente tocan un instrumento y encontraron su forma, ¿no? Su manera de conectarse con los demás. Más allá de otros aspectos, que gente que tartamudea y que cuando canta fenómeno. Entonces ahí tenés los efectos de la música que hacen mejores a las personas, ¿no? Y hay que aprovecharlos, ¿no? Está ahí, la música es prácticamente gratis hoy, ¿no? Sí. No es como en otra época que había que invertir un montón para ir a un concierto o para escuchar una canción, ¿no? Comprarse un disco, ¿te acordás que era carísimo? Ahora, bueno, dentro de todos, casi toda la música está disponible prácticamente, salvo que no te guste escuchar algún comercial en el medio, pero Spotify, YouTube, podés escuchar lo que quieras en el momento que quieras, y eso es una bendición. Sería un sueño para Mozart o para Bach, ¿no? Poder escuchar todas las sinfonías así, gratuitamente. Y la gente no las escucha en general, ¿no? Lo cual es una pena. Sí. Has nombrado la musicoterapia y has dicho algunas veces que es algo que une lo mejor de las vocaciones, la musicoterapia. Sí, me gusta mucho esa definición. Yo no soy musicoterapeuta, sí, hace 25 años que soy docente en la Universidad de Buenos Aires, en la licenciatura en musicoterapia, y ahí conocí un alumnado encantador y maravilloso, y me parece que por un lado son artistas, ya lo comenté esto, por un lado son artistas en algún aspecto, porque son músicos y además tienen una vocación de usar la música con fines de ayudar a la gente, ¿no? Entonces es un tamiz de los estudiantes, ¿no? Me parece que los estudiantes de musicoterapia son gente muy valiosa, son gente que tiene un espíritu creativo, artístico y solidario que a mí me fascina, y es una de las cosas que más me gusta hacer, dar clases ahí en la licenciatura de musicoterapia. Qué bien, qué bonito. Decías precisamente en una de tus charlas la importancia de disfrutar, que a mí me pasa mucho, es una batalla también que tengo personal conmigo mismo,
que me tengo que recordar siempre, que es el disfrutar del momento, ¿no? El disfrutar de las cosas pequeñas, el que no se te pase la vida, ¿no? Y yo creo que precisamente la música es algo que nos conecta mucho con el presente y con el disfrute en este momento, ¿no? Sí. Estoy últimamente escuchando algunos audios de filosofía estoica, ¿no? Sí. La filosofía estoica habla justamente, o el budismo también habla de eso, ¿no? Y dos cosas que me parecen son interesantes primero es qué está en mi control y qué no. Y el ejemplo que da es cuando vas en el coche y te agarró un atasco en el tránsito, ¿no? Eso no está en tu control. Y el 90% de la gente se amarga, se pone nerviosa, empieza a decir, voy a llegar tarde, qué sé yo. Y decir, voy a llegar tarde, o ponerte a respirar profundo, no cambia la realidad, pero cambia cómo vos te sentís, ¿no? Entonces, diferenciar eso de qué está en mi control y qué no, me parece que es muy interesante. Y lo segundo que dice el gran consejo es vivir el pasado. Vivir el pasado es algo que siempre hacemos, digamos, el anticonsejo, Sí. ¿no? Siempre hacemos y nos arruina el presente, ¿no? O sea, el pasado ya fue, el futuro no sabemos. Entonces, la única forma es estar hoy tratando de esto, de disfrutar, de ser conscientes de lo que nos pasa ahora. Y ya está. Y este rato que estamos conversando no se repite, ¿no? Total. Entonces es cuestión de, bueno, aprovecharlo. No pensar en, bueno, me tengo que ir o, uy, que me agarró antes, no sé qué. Bueno, ahora estamos acá, ¿no? Y somos unos privilegiados de poder conversar así, sin que nadie te interrumpa, conversar sobre música y sobre ideas y hacer algo que por ahí a nadie le importe, pero que nos da placer, ¿no? Y esa es una forma de disfrutar el presente. Sí. Te quiero preguntar, ya también porque a mí me interesa como músico. Para ir a tomar agua. Sí, claro. Cualquiera que vea alguno de los vídeos, de las charlas que da, de los espectáculos, de tocando piano, lo que sea, se ve las caras de la gente, del público, y se siente, aunque no sea en directo por así decirlo, que, como se suele decir, que los tienes comiendo de tu mano. Sí. Entonces, ¿cómo consigues que la audiencia escuche de verdad y tan atentamente a ti, a tu piano, cuando estás en el escenario? Mira, cuando yo tenía 7 años, más o menos, yo empecé tocando flauta dulce, ¿no? Ajá. Y en primer grado, en segundo grado, 7 años tenía, me acuerdo una vez llevé la flauta dulce a la escuela, ¿no? Como una travesura. Yo era un loco, tenía el pelo, parecía los Globetrotters, ¿te acordás? ¿Ah, sí? Sí, pelo, muchos rulos, Así. anteojos gordos, así. Y se ve la flauta dulce a la escuela. Y en el recreo, porque tampoco era tan rebelde como para hacerlo en el aula, esperé el recreo, salí al recreo, me puse a tocar la flauta, ¿no? Me acuerdo que tocaba el choclo. Que en la flauta sonaba muy raro, ¿no? Sí. Porque era bastante virtuoso. Yo tenía 7 años, era así chiquitito, Claro. con todo el pelo. Y empecé a tocar en el recreo y todos mis compañeros me hicieron una ronda y todos empezaron como ¿no? Fue mi primer público, ¿no? Y en ese momento apareció la señorita Nora. La señorita Nora era maestra de segundo grado. Y me dijo, ¿qué es eso? Y yo lo primero que pensé es, nada, escondíla. No, me dijo, Sergio, ¿estabas tocando vos? Sí, le dije, a ver, toca un poquito más. Y toqué un poquito más y me dijo, dentro de un mes es la peña. La peña era el evento que hacía la cooperadora escolar para juntar fondos, donde vendían hot dogs, que allá se dicen panchos, ¿no? Sí. Choripán, todas esas cosas, y bebidas, y la gente iba. Y me acuerdo que en un momento por el micrófono anuncian, bueno, y ahora va a tocar la flauta Sergio Feferovi. Yo era así, 7 años tenía. Era un escenario enorme, habían bailado folclore, habían hecho todo. No había micrófono ni nada. Había 400 personas. Me pararon ahí, una especie de árbol, con mi flautita, sin micrófono. Y empecé a tocar y todos se callaron. Hicieron un silencio, yo toqué. Y la maestra, señorita Nora, me había dicho, si tocas bien te voy a regalar un pancho, que era un hot dog, ¿no? Y yo siempre me gustó comer, era un gordo de... Y yo estaba tocando el choclo ahí, pensando en el pancho, que me lo iban a regalar, ¿entendés? Y cuando terminé, la gente, bueno, me ovacionó, era una especie de monstruito. Me ovacionó, porque tocaba bien la flauta, era chiquito.
Y me acuerdo que me puse en el borde del escenario y me tiré encima de la señorita Nora, que me agarró y me llevó, porque yo quería el Pancho, nada más que eso. O sea, y me acuerdo de esa vez, Sí. y yo sentí que en esa vez, cuando empecé a tocar la flauta, y todos hicieron silencio para escucharme, yo sentí, con esta porquería que tengo acá, los tengo a todos hipnotizados, ¿no? Y a partir de ahí sentí que el escenario es mi lugar. Y nunca más me bajé del escenario, ¿no? Y no sé cuál es la receta, pero me pasa que hablo en el escenario y la gente me presta mucha atención, mucha más de la que yo me prestaría a mí mismo, ¿no? Y cuando digo alguna cosa, y obviamente que después de haber hecho ya más de 100 funciones de la música de las ideas, hay cosas que se fueron puliendo, algunos comentarios que sirven más que otros, algunos que no servían y los descarté. Entonces ya hubo una especie de pulido, de pintada y de barnizado del espectáculo que ahora está bastante armadito, o sea, está bastante redondo porque ya sé qué cosas funcionan, Claro. las que no funcionaban las fui sacando. Y me sale naturalmente. Y me parece que, de vuelta, no le pongo solemnidad y me equivoco y lo digo. Claro. Y la gente lo recibe con mucha humanidad eso, como diciendo, bueno, un día estaba tocando y se me cayó, era un atril, o sea, era un piano eléctrico, porque no, Sí. los pianos acústicos suelen ser muy caros de alquilar, entonces muchas veces hago funciones con piano eléctrico. Y había un atril y estaba tocando y se me cayó el atril encima de la mano, ¿no? Entonces yo estaba tocando, por ejemplo, estaba tocando, no sé, qué sé yo. Y se escuchó así, que cayó el atril. Entonces yo, primero no me lastimé la mano por suerte, pero levanté el atril y dije, esta va a ser una función inolvidable. Va a ser la función en que se me cayó el atril, ¿no? Y eso, digamos, en cualquier circunstancia donde pasa un accidente como ese, en general se genera tensión en la gente, ¿no? Sí. Porque tienen empatía con vos, dicen, qué mal se debe sentir. Entonces, blanquearlo es algo que me sale naturalmente y hace que la gente diga, mira, al final era humano como nosotros, ¿no? Claro. No tiene esta cosa de la formalidad. Entonces, ya el escenario me genera mucha comodidad. Me parece que esa es la forma de hacer que la gente se sienta cómoda también, ¿no? Porque no me ve tenso, no me ve complicado ahí arriba. ¿Qué consejo le darías a alguien que hoy se quiera dedicar a la música? ¿Cómo? ¿Qué consejo le darías a alguien que hoy se quiera dedicar profesionalmente a la música? ¿Qué le dirías a un joven? Mira, le daré el mismo consejo que le di a mis hijos en cuanto a cuando decidieron qué vocación, digamos, qué estudiar, ¿no? Ujú. Es muy común en los jóvenes decir, me gusta tal cosa, pero me voy a morir de hambre, ¿no? Me gusta tal otra. Mi consejo es, primero, enfócate en qué te gusta, qué te apasiona, qué querés hacer. Si te gusta, si te apasiona la música, dale para adelante. Después vas a ver la forma de que eso también sea su medio de vida. Pero me parece que empezar al revés, ser profesional de la música es una meta. Yo no soy profesional de la música. Digamos, me dedico a la música y estudié mucho, pero ser un profesional, o sea, nunca me lo puse como objetivo. Siempre me puse el objetivo de, bueno, estudiar mucho, Ujú. hacer música, pasarla bien, comunicarme, expresarme. Lo del profesionalismo viene después con el tiempo. Me parece que está bueno, hagas lo que hagas, sea música, arquitectura o la formación que quieras, me parece que está bueno formarse, o sea, estudiar mucho. Porque después están los Beatles que no estudiaron música, bueno, pero no somos los Beatles, ¿no? No puedes compararte con gente o Paco de Lucía que no lee música y es un monstruo tocando, era un monstruo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer lo que hacen los seres humanos normales, que es, querés hacer algo bien, estudia, aprende, formate, ¿no? Después verás, porque siempre el futuro a muy largo plazo genera angustia, ¿no? Uno cuando mirás muy adelante, qué sé yo lo que va a pasar. Entonces, de a poquito, ¿no? Ir planteándose metas. ¿Querés ser músico profesional? Bueno, planteate ser músico. Después verás si serás profesional, si vas a vivir de eso, si no, pero si la música es tu pasión, perfecto. Y si no es lo único que querés hacer, igual estudia música y dedícate a lo que te apasiona. Y si no sabes qué te apasiona, bueno, entonces poné el énfasis en eso, ¿no? En encontrar qué es lo que realmente te gusta. Y una de las formas de verlo es
¿qué haces en el tiempo libre, no? Yo, por ejemplo, en tiempo libre me gusta jugar al ajedrez. Siempre me preguntan, ¿escuchás música? Y la verdad que no escucho mucha música. A mí me pasa también. Porque claro, pues estoy todo el día con música. Entonces es como si a un locutor de radio o a un director de cine, sí, salimos el sábado, si vamos a ver una película. No, te va a decir. No, vayamos a un concierto, te va a decir un director de cine, ¿no? Porque tu profesión es el único, la única parte, si querés, negativa de ser músico, es que dejás de ser amateur. No podés ir más como público a ver un concierto como iría cualquier persona normal, ¿no? Sí. Porque vos sos músico, vas a un concierto y escuchás otras cosas y no existe la música de fondo. Un ejemplo que me gusta dar, hace como 20 años yo hacía yoga, ¿no? Que era buenísimo el profesor, todo, pero decía, bueno, ahora nos relajamos con esta música, cerramos los ojos y respiramos. Yo cerraba los ojos y escuchaba si, sol, mi, re, do, si, la. Yo no podía parar de escuchar lo que estaba sonando, ¿no? Yo no me relajaba nada. ¿Querés que me relaje? Hace silencio, ¿no? Bueno, es la única parte del contratiempo de ser músico es eso, que la música pasa a ser algo que, y en un ascensor, la escuchás. Lo que para la gente común es música de fondo, música de ascensor, para vos son notas, son sonidos, percusión, tal, la batería, o sea, la parte de música horrible, la que en general pasa en el ascensor. El otro día estuve en un hotel en Zaragoza, en donde había todo el tiempo música clásica, lo cual me pareció maravilloso, sí. Pero también me partió la cabeza, estar comiendo con Sinfonía de Schubert, ¿no? Y Brahms, y esta la conozco, que es el segundo movimiento, y estaba todo el tiempo comiendo y con la cabeza, ¿no? Así que me olvidé la pregunta, pero bueno. No importa. No importa, así me fui. Curiosamente a mí también me pasa mucho lo mismo. De hecho, llega un momento, hay días que estoy tan saturado de dar clases de piano, de practicar, de escuchar, no sé qué y tal, que llega un momento que incluso al final del día hay veces que necesito un silencio tan pleno que incluso me coloco los auriculares con cancelación de sonido, de ruido. Para no escuchar pero nada. Pero nada, en silencio pleno para decir, como para respirar. Sí, y quedan las corcheas ahí dando vueltas, claro, ¿no? Uno las tiene que limpiar, sí. Total. En relación con la pregunta anterior, y es una pregunta que le quiero hacer también y la hago a todos los invitados, es ¿qué consideras tú que sería hoy un artista exitoso? Mira, para mí el éxito no se mide con los aplausos, ni se mide con la cantidad de gente, ni se mide... Para mí, un artista exitoso es aquel que hace lo que cree que está bueno, más allá de que después no lo escuche nadie, ¿no? Me parece que ser artista implica dedicarse a algo que, como alguna vez dije, los que nos dedicamos al arte nos podemos tomar en broma muchas cosas que la gente común se toma en serio. Entonces por eso nos podemos tomar en serio cosas que la gente común se toma en broma, ¿no? Entonces esto de pensar en el tiempo, en el sentido de la vida, en el vivir el presente, en el futuro que no sabés, son cosas que mucha gente no se cuestiona. Y mucha gente se cuestiona en el día a día, ¿no? De, se largó a llover, qué cosa, ¿no? Lo cual no está mal, cada uno se cuestiona lo que quiere, pero cuando te dedicas a cosas así más profundas, algunas cosas de lo cotidiano te parecen más frívolas y te dejan de importar tanto, ¿no? ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué consideras tú un artista exitoso? Un artista exitoso. Y bueno, y es eso, me parece que el que hace algo que lo convence, que le parece que está bien, y en mi caso, digamos, yo me considero exitoso porque le mejoro la vida a mucha gente, ¿no? Sí. O a alguna gente. Muchos me vienen a ver al teatro y después dicen, te fui a ver y me puse a estudiar piano, por ejemplo. Y a mí me llena de orgullo porque todos somos parecidos en esa intención de ser distintos, ¿viste? Todos queremos ser distintos. Todos queremos, no, porque yo soy especial. Nadie es especial. O sea, ni vos ni yo somos especiales. Tocamos el piano, sí, pero cuando alguien te dice, yo te fui a ver y me puse a cantar en un coro, empecé a estudiar piano, entonces digo, bueno, algo especial hice, ¿no? No es que yo sea especial, pero le mejoré la vida a alguna persona, ¿no?
Y eso me hace sentir exitoso. Qué bonito. Tenía reservada la pregunta de qué es lo que más te emociona del público. Me imagino que sería esto, ¿no? Sí, bueno, no, y también hay algo que se da, te diría que en casi todas o en todas las funciones, que la gente termina con tanta alegría que se paran, se ponen de pie. Se paran acá en España, no se dice, se ponen de pie. Se ponen de pie, sí. Yo te dije se paran y no entendían nada. Pero se detienen, ¿no? Se quedan quietos. Se quedan quietos, claro. Se ponen de pie para aplaudir. Y desde el escenario ver toda la gente, primero con una sonrisa enorme, sí, aplaudiendo y de pie, es una cosa que me emociona. O sea, yo siempre, a veces miro para atrás como diciendo, ¿a quién están aplaudiendo? ¿No? ¿A mí? ¿A mí? Claro. Lo que hice fue tocar el piano y dije un par de... Pero bueno, no es falsa modestia. O sea, yo sé que lo que hago, sí, lo hago bien y gusta, pero me sigue sorprendiendo. Y ojalá que no se me vaya nunca esta sensación de, wow, qué loco, ¿no? Que la gente responda así. Qué bien. Antes de meternos en las preguntas de los oyentes, te quería preguntar qué debería aprender un músico que nunca le enseñan en el conservatorio, a mayores de todas las cosas académicas. ¿Qué crees algo que consideras como vital? Bueno, depende qué tipo de música hagas y a qué instrumento sea, pero me parece que algo que no se enseña en los conservatorios es las relaciones humanas, ¿no? Y eso es fundamental para ser músico. O sea, el músico que es bohemio y artista y profundo y está tocando el piano en su casa todo el día y no sale y se encierra y fuma o toma whisky, toca, puede tocar bárbaro, pero salvo que eso sea su forma de disfrutar, y bueno, habrá que respetarlo, pero no va a tener éxito como músico. Podrá tener éxito él tocando lo que quiere y lo puede tocar fantástico, pero si quiere vivir de eso, sí, tiene que tener algún tipo de vínculo con el exterior, ¿no? Vínculo con la gente. Entonces, las relaciones humanas son fundamentales. Y en mi caso, cuando estudié dirección orquestal o dirección coral, nunca me enseñaron dinámica de grupos. Entonces te enseñan armonía, contrapunto, orquestación, análisis, cómo saber la vida de un compositor, analizar la obra, todo, sabes todo, pero después no podés manejar un grupo. Y aunque seas el mejor músico teórico, la empatía con los músicos es fundamental. O sea, los músicos de orquesta lo primero que hacen es ver al director. Y hay muchas anécdotas de muchos músicos que cuentan en memorias, en biografías, pero el director que no maneja un grupo, sobre todo en esta época, ¿no? En la época de Toscanini, sabemos que Toscanini era bastante tirano con sus orquestas, pero hoy en día un director tiene que tener manejo grupal y eso no se enseña en general. Tal vez en algunos lugares sí, no conozco todos los programas de estudio, pero manejar un grupo o ser líder de un grupo son dos cosas que parecen parecidas, pero son distintas. Liderar un grupo, eso yo creo que es muy importante a la hora de estudiar, en todo caso, dirección, ¿no? Con un instrumento, bueno, la empatía se puede dar a la hora de acompañar a otro, o a la hora de hacer música de cámara, o ser músico de orquesta. Una de las cosas de las diferencias que yo noté en Estados Unidos, por ejemplo, no sé cómo será ahora, siempre hay que cubrirse porque está el que te dicen, porque acá. Pero bueno, en los conservatorios en Argentina, en muchos conservatorios, yo vi que los violinistas estudian primer año concierto para violín de Mozart, ¿no? Segundo año concierto para violín de, no sé, y todo concierto para violines. Cuando yo estudié en Peabody, el conservatorio más antiguo de Estados Unidos, un conservatorio fabuloso, primer año, partes de orquesta de las sinfonías de Mozart. Segundo año, parte de orquesta de las sinfonías de Beethoven. O sea, lo que estudian los futuros egresados es lo que probablemente sea su fuente de trabajo. Es raro que un violinista, o sea, que salgan 20 violinistas que todos vivan de ser solistas de violín. Lo más probable es que de los 20 toquen en orquestas, ¿no? Porque sale un Haja Heifetz o una Hilary Hahn, pero el resto son todos violinistas de fila. Entonces hay que formarlos para lo que va a ser su práctica laboral. Si después quieren estudiar su concierto solista, que lo hagan y van a poder tocar. De hecho, en la orquesta que yo dirijo, más de una vez alguno de los integrantes toca como solista.
pero lo que hay que saber es qué va a ser tu trabajo, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿qué se enseña en el conservatorio o que no se enseña? Justamente eso, o sea, me parece que iría más a fondo con toda la formación, obviamente, pero en el caso de los instrumentistas, bueno, repertorio que vas a usar para tu trabajo más probable. Que si después sos solista, y bueno, fantástico, pero me parece que saber tocar en orquesta es una habilidad que es desde primer año hay que enseñar. Sí, efectivamente. Lo que hablabas además de las relaciones sociales, de saberse relacionar con las otras personas, pues yo creo que nadie quiere trabajar con una mala persona, por aunque sean maravillosos músicos. O sea, sí. Y esto lo hablaban pues algunos directores de orquesta diciendo que van a llamar a sus amigos muchas veces, pero no por un enchufismo, sino porque saben que también saben que son buenos profesionales, pero que además tienen muy buena relación y van a poder trabajar con ellos. Y a mí esto me parece algo que también parece que nadie quiere trabajar con malas personas. No, ni sí. Con gente que sea egoísta. Entonces me parece eso primordial. Y ahí viene también hilado con antes del tema de la competitividad entre nosotros, el de empujarnos para yo ir primero y así, ¿no? Que me parece que es algo tan feo que al revés, deberíamos pues ayudarnos y colaborar entre nosotros. Totalmente. Vamos con las dos preguntas que tenemos de los oyentes. Y la primera, te quieren preguntar si tienes algún concierto, alguna ciudad, se refieren de favorito, que tengas algún recuerdo en especial de alguna ciudad o algún concierto que te hayas dicho, es que aquel concierto fue lo mejor, ¿y por qué? Mira, cuando yo tenía 20 y pico de años, vi un concierto en Buenos Aires de la Camerata Bariloche. La Camerata Bariloche era sigue existiendo, pero bueno, fue un organismo de música clásica argentina icónico. Eran los más virtuosos y sonaban de una manera que dejaron una huella, para mí, irrepetible en la historia de la música argentina. Y me acuerdo un concierto de la Camerata Bariloche en donde escuché una obra, creo que era de Sibelius. Y creo que toda mi vida busqué repetir ese momento, porque hubo un momento de esa obra que me conmocionó. Es más, ni siquiera me acuerdo qué obra era. Sí me acuerdo que era Sibelius. Y eso es algo que no sentí nunca más. Lo sentí a los 20 y pico de años y por eso me lo acuerdo, ¿no? Porque una sensación única. Después tuve muchos conciertos maravillosos en diversas ciudades del mundo. También dirigí algunos conciertos que me volaron la cabeza, pero nunca ese momento tan especial de sentir que estuve hipnotizado por un momento por un grupo de músicos que eran alucinantes. Me encanta eso que dices, porque curiosamente yo tengo también de los mejores recuerdos de conciertos que tengo, no han sido a lo mejor viendo a alguien tocar en Carnegie Hall, han sido a lo mejor en sitios muy pequeños, pero que se convirtieron de alguna manera había una atmósfera o una circunstancia se generó en ese momento. Además me acuerdo, en este caso era Josep Colom, estaba tocando música callada de Monpou mezclada con preludios de Chopin, y era una especie de media charla, no era ni un concierto de por sí, estaba hablando con los alumnos y vino más gente de oyente, y cuando tocaba yo creo que, no se movía una mosca. Algo se generó en ese momento, en ese espacio, aparte que es un pianista maravilloso, de que eso, y tengo un recuerdo de eso maravilloso. Y no era un concierto per se, ninguna gran sala ni nada, ¿no? Claro, y eso es lo que nunca puede producir un video, ¿no? Total. Puedes ver al mejor pianista del mundo o el mejor orquesta del mundo, pero la experiencia en vivo no es seguro que vayas y se dé un momento así, pero ese momento solamente se produce en vivo. O sea, es imposible de reproducir algo así. Sí. O una grabación, ¿no? Entonces el concierto en vivo sigue teniendo esta cosa mágica, ¿no? De que la música surge en ese momento y depende de la energía del lugar, la inspiración de los músicos, qué te pasó a vos en ese día. Pero bueno, hay algo medio indescriptible que genera esos momentos mágicos, ¿no? Que hace que, bueno, de repente vos tengas una experiencia tan reveladora, ¿no? Sí, incluso como intérprete también, es esa... O sea, el vídeo nunca lo muestra, pero en ese momento a mí me pasa a veces que veo el vídeo de algún concierto y sí que digo, wow, yo no lo sentí así desde dentro, ¿no? Porque en ese momento, lo que comentabas antes, ¿no? De que se te cayó el atril y que eso genera como tensión, también hay una tensión cuando salen los músicos a tocar de, uy, si se equivoca o no se equivoca, que es como que también atrapa a la gente, ¿no? En el tema del directo. Se crea una energía, una conversación, por así decirlo, obviamente entre el intérprete y el oyente,
que eso genera atención y que atrapa en el momento, ¿no? Que el vídeo no lo genera. No, y además me pasó en conciertos que, con la Sinfónica de Honduras, por ejemplo, concierto que sonó bárbaro, qué lindo, que yo después escucho una grabación y me quiero suicidar, pero varias veces, como si fuera un gato, ¿no? 7 veces. Vos decís, pero ¿cómo sonó tan feo si yo lo viví tan bien eso? Bueno, eso es porque la grabación es absolutamente inerte, es una cosa muerta que te reproduce algo con un... En general tampoco son grabaciones, viste que las que ves en YouTube de las grandes orquestas tienen 14 cámaras, se enfocan a la flautín cuando toca y el sonido, 500 micrófonos, bueno, estos son grabaciones con un celular fijo y ahí sale, ¿no? Sale una cosa bastante pobre, pero tan distinta que la sensación que vos tuviste en vivo, ¿no? Que, bueno, Chelividad, que es un gran director, decía que él... Hay grabaciones de él medias, ¿cómo se dice acá? Truchas, son medias como... que no son muy buenas, te refieres, ¿no? No, que son medias... ¿Cutres? ¿Debe ser? No. A ver, hay un traductor. Eso tenéis, ¿no? Piratas, claro, ahí está. Grabaciones piratas. Cosas que él no autorizó, pero que alguien en secreto grabó. Porque Chelividad, que decía, un director que yo admiro, de los más grandes que yo conocí, y él decía que no podía equipararse la experiencia en vivo con una grabación. Entonces él no se negaba a grabar discos y tenía propuestas de discografía, pero no había discos grabados por él, que ahora los buscás y hay, pero él no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Qué maravilla eso. Sí. Que más creo que a día de hoy, yo siempre lo digo, con todo el tema de las inteligencias artificiales que hemos hablado antes, de una tecnología que nos está comiendo cada vez más, yo quiero ser optimista y pienso de verdad que lo que esté hecho más desde lo humano, más desde el arte, más desde lo emocional, yo creo que cada vez va a ganar más valor. Porque yo creo que, y siempre hablo de esto y digo, cuando uno llama por teléfono a cualquier lugar, a correos, a quien sea, y salta una máquina, aunque sea eficiente, todo el mundo dice, uff. Sí. Necesito una persona, qué claro. Pereza. ¿Sabes? Quieres siempre una persona. Y yo creo que cuanto más avancemos en la tecnología y demás, creo que lo humano, el arte, tocar un instrumento, va a cada vez tener más valor. Sí, y aparte se da una cosa casi paradójica, que es que en las escuelas, por ejemplo, o en las universidades, como ahora es tan fácil hacer un trabajo escrito con IA, sí. Lo paradójico es que ¿cuál es la única forma de comprobar para un docente que el alumno lo hizo por su cuenta? Bueno, lo tiene que defender oralmente, tiene que explicar o responder preguntas. Entonces, lo paradójico es que la IA nos deshumaniza, pero te obliga en ese caso a humanizarlo, a conversar, a comunicarte. Entonces, bueno, también hay aspectos positivos que seguramente todavía no los vemos tan claros, pero que la IA va a traer, por ejemplo, el ahorro de tiempo de muchas cosas, eso seguro. Pero en cuanto así el periodismo, ¿no? Lo que es la fake news, todo eso da que pensar, ¿no? Cómo nos va a interpelar el no saber. O sea, ahora vos me hablás y yo te creo porque te veo, pero claro, el que mira puede decir, no, pero esto no es verdad, ¿no? Y no tenés forma de comprobarlo, no tenés forma de garantizar que el que está viendo esto esté seguro de que somos vos y yo y que no es algo generado con tu foto y mi foto, que hicieron un diálogo, ¿no? Hablando de lo lindo que es que el mundo se muera de hambre, por ejemplo, ¿no? Entonces te pueden hacer eso, ¿no? Sí. ¿Y cómo haces para garantizar eso? Bueno, eso es parte del desafío, ¿no? Sí. La segunda pregunta de los oyentes es ¿qué es lo más bonito y lo más difícil de tu profesión? Lo más difícil es tal vez la constancia, ¿no? O sea, uno tiene que estar todo el día, todo el tiempo, digamos, yo ya estoy grande, entonces, bueno, empecé a manejar algunas cosas, pero la verdad que el estudio fue muy arduo y yo me acuerdo de la época de la universidad y sobre todo en Estados Unidos, de ver a mis amigos todos saliendo, tomar cerveza y yo estudiando. Entiendo, sí, y todos jugaban. A mí me gustaba jugar al fútbol, aunque parezca que no. Un chiste que digo es que el médico me dijo que no puedo jugar al fútbol y le dije que él también te vio jugar, ¿no? El viejo chiste que... Pero yo jugaba al fútbol, ¿no? O sea, y me gustaba, pero no podía jugar porque me corría riesgos.
Y a veces me permitía jugar sin ir al arco, sin atajar, porque bueno, atajar era más peligroso todavía. Entonces, ese tipo de cosas, tal vez es lo más difícil, es hacer un camino en donde sos raro. Sos un tipo distinto a todos tus amigos que están de novio, que están saliendo a bailar y tomando cerveza, y vos estás ahí tocando el piano como un estúpido, ¿no? Y lo más bonito es hacer aquello que todo el mundo quiere hacer. No sé si a vos te pasa, Fabio, pero cuando decís soy músico, ¡ay, cómo me gustaría ser músico!, ¿no? Es la profesión que todo el mundo quiere tener, ¿no? Entonces, vos trabajás, por lo menos en el ámbito amateur, con los coros o en las clases, trabajás con el tiempo libre de la gente, trabajás con gente, coreutas, músicos, alumnos, que eligen estar con vos, que eligen dedicarte ese tiempo, ¿no? Entonces, no es un trabajo. Ya mencioné varias veces que a mi hija cuando era chiquita en el jardín le dijeron ¿de qué trabaja tu papá? Y ella dijo, mi papá no trabaja. ¿Pero no trabaja? No, él toca el piano, canta con la gente, pero trabajar no trabaja, ¿no? Y eso es lo más bonito. Primero, hacer algo que todo el mundo quisiera, que nosotros sabemos que es una profesión y que es dura como tantas otras, pero que es tan anhelada por mucha gente, y que sea algo que parezca un hobby, ¿no? Que mi trabajo sea aquello que los demás ven como un hobby. Es lo más hermoso eso, ¿no? Hacer algo que me guste y que además sea mi pasión y que sea mi forma de vivir, ¿no? Total, es un privilegio. Pues, es un privilegio, la pasión de uno me parece un privilegio absoluto. Y ya para acabar, tengo esta sección que hacemos con todos los invitados, que son 10 preguntas rápidas. A ver. Para contestar de sí o no, solo. Puedes obviamente explicar lo que quieras, si lo consideras necesario, obviamente todas van para un poco... A ver. Un poco para ver qué piensas rápidamente. Y empezamos entonces. Primero, ¿los músicos cuentan suficiente sus historias? No. ¿Crees que el arte está en crisis? Sí. ¿La educación musical necesita una revolución? Sí. ¿La música puede cambiar a una persona? Sí. ¿El público nota cuando un músico no es auténtico? No. ¿Has dudado alguna vez de tu camino? No sé. Es una respuesta que me salía, ¿eh? Está perfecto. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Vale. Antes era muy, muy indeciso, ahora no sé, ¿no? El viejo chiste ese. ¿Comunicar música es más difícil que interpretarla? No. ¿La música es más necesaria ahora que nunca? No. ¿Las redes ayudan más que perjudican? Redes sociales, me refiero. Sí. Y por último, ¿la música puede ser un acto de resistencia? Sí. Sí, la verdad que sí. Qué bien, qué claro todo. Menos esa en el medio de no sé, pero... No, pues si dudaste, no sé, era la respuesta obvia, ¿no? Sí, sí, total, me ha encantado. Bueno. Bueno, millones de gracias. Bueno, un placer, la verdad Sergio. Ha sido un placer tenerte aquí. Bueno, para mí también. Gracias por tu tiempo y nada más. Bueno, darte las gracias por un todo. placer, gracias. Y bueno, vamos a vernos y a seguir compartiendo música. Perfecto. Muchas gracias, Sergio. A vos. Un placer.